Careaga. Hoy tenemos muchísima información, hoy vamos a tener entrevistas especiales, hoy vamos a hablar con el abogado Zvonko Matkovic, hablando de este proceso de admisibilidad que han pedido a la CIDH y en qué momento se encuentra este tema. Vamos a hablar acerca de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y una noticia que empezó a circular el fin de semana en relación a la otorgación de la identificación tributaria, el NIT, a otra instancia y no a Amparo Carvajal, que hasta ahora es la cabeza de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia. La receta para poder utilizar vidrios polarizados en Bolivia. Vamos a hablar de esto porque entra en rigor ya esta normativa y vamos a encontrar algunos detalles seguramente interesantes. Nada, quédense con nosotros. Hasta el mediodía estamos con AM. Las noticias ahora. Las noticias de media mañana. Quiero saludar a Eric Dávila hasta Fides, Santa Cruz. Eric, ¿cómo estás? A ver, cuéntame un poquito el proyecto que ha presentado al Comité Interinstitucional para la reunión con el INE, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Gracias, Ángel. Hoy a las 2:30 de la tarde en realidad será la reunión prevista entre el Gobierno Nacional, el INE, además de universidades y alcaldías en instalaciones de YPSB, donde se tiene previsto desarrollar las mesas técnicas de trabajo. Hasta este lugar la universidad ya adelantó que va a presentar el día de hoy una propuesta ya elaborada por el Comité Interinstitucional del Censo, en la cual está señalando básicamente que esta consulta o esta encuesta nacional se la realiza hasta el año 2023, hasta mediados del año 2023. Esto va a ser presentado formalmente por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno hoy en la reunión de mesas técnicas de trabajo. Por lo menos así lo ha adelantado el vocero de la universidad, quien también, además, el rector Vicente Cuellar también señaló que esta es una consultoría gratis que se le está entregando al Instituto Nacional de Estadística para evaluar el censo. Escuchemos esta vez. Nosotros vamos como comisión, somos de universidad, pero somos parte de la comisión, o sea, no podemos dejar de lado esa representación. El rector está presidiendo la comisión interinstitucional, entonces estamos yendo en una doble representación, ¿no es cierto? Representando a la universidad y representando a la comisión. Por lo que escuchábamos justamente a Manfredo Bravo, vocero de la universidad, quien ya adelantaba que hoy en horas de la tarde se va a presentar esta propuesta. Además, la alcaldía municipal también ya adelantó que tiene la cartografía lista para también presentar esta tarde en la reunión de mesas técnicas, donde se pedirá también la alcaldía que el censo sea llevado hasta el año 2023, aunque ellos no hablan de fechas, pero sí plantearán que esta encuesta sea llevada hasta el próximo año. Ese es el panorama que se registra en Santa Cruz esta tarde de la mañana, a unas escasas horas de que empiece las mesas técnicas de trabajo con el INE y las diferentes instituciones hoy en Santa Cruz, Ángel. Eric, querido, dame una mano con esto. Tengo entendido que la invitación al gobernador para este trabajo en esta mesa técnica recién se habría cursado el sábado por la noche. Al menos esto he escuchado que han observado desde la gobernación del departamento, pero salvando este detalle que no es menor, de todas maneras, ¿tienes datos de la participación del gobernador en esta reunión? Claro que sí, en realidad la invitación al gobernador se lo hace a través de los medios de comunicación el día de ayer, se lo conoce a través de los medios de comunicación, hoy lo ha confirmado la gobernación que el gobernador de todas maneras iba a asistir a este encuentro, porque se veía con una falta de respeto que la primera autoridad del departamento no se ha invitado a las mesas técnicas de trabajo, teniendo en cuenta que él también pertenece a la gobernación, al igual que alcaldías, para desarrollar este encuentro. Ya la gobernación adelantaba también que esta institución también asistirá con sus técnicos, que también plantearán para que el censo sea desarrollado el próximo año. Bien, Eric, vamos a estar atentos a todo lo que tú nos puedas compartir más adelante, en un resumen de lo que ha sido, o mañana, en un resumen de lo que ha sido esta reunión, y ojalá principalmente se avance a partir del diálogo en encontrar esa fecha que nos pueda llevar a las bolivianas y los bolivianos a un censo técnico y despolitizado. Te dejo un abrazo, Eric, ten buena semana, que estés muy bien. Claro que sí, gracias a ustedes igual. Bien, nos vamos a seguir informando y es que ya se han confirmado 15 casos de la viruela del mono.
esta viruela símica, que también se denomina, está generando desde luego inquietud, alguna suerte de desesperación también en algunas personas, pero a ver, el ministro Jason Ausa se ha referido a estos 15 casos ya comprobados de la viruela símica en Bolivia. De los 15 casos que nosotros hemos presentado, cabe aclarar que los 15 son casos que están estables, están controlados clínicamente, unos con seguimiento en sus domicilios y otros con seguimiento en instituciones hospitalarias. Estos segundos no porque requieran mayor atención, sino porque se está haciendo un mejor seguimiento al no contar con ciertas condiciones en sus domicilios o pretender optimizar el nivel de seguridad para con sus familias dentro de sus domicilios. De estos 15 pacientes que todos están estables y en proceso, algunos evolutivos y otros de recuperación, hay 2 que se encuentran en las últimas fases de esta patología, que es la etapa de descamación, a los cuales vamos a someterlos en las próximas horas a pruebas para determinar si han negativizado o hay que esperar unos cuantos días más. Pero también el ministro Ausa se ha referido a este contexto que no ha pasado y está lejos de pasar, además, que es esta quinta ola de COVID-19 que todavía vivimos en el país. Sin embargo, más allá de la recomendación de que no abandonemos las medidas de bioseguridad, ha habido una disminución de al menos un 32% en relación a lo que había pasado en las últimas semanas. Nos va a ampliar el ministro Jason Ausa el informe en relación al COVID-19. Como es habitual, hoy estamos realizando el reporte epidemiológico correspondiente a la semana número 32 de la presente gestión e iniciamos con la misma. Hablando específicamente del COVID, podemos decir que en esta semana se han reportado 18.434 casos. Esto es 8.745 casos menos que la anterior semana. Una reducción del menos 32% a nivel nacional respecto a la semana pasada. Debemos resaltar hoy que los 9 departamentos registran una reducción de casos y Bolivia presenta su segunda semana consecutiva de reducción de casos. En cuanto a la mortalidad, esta semana se han reportado 38 fallecidos. La tasa de letalidad de la quinta ola continúa siendo el 0,1%. Es importantísimo resaltar cómo hemos ido reduciendo del 6,2 al 2,7 con el cambio de estrategia, sin el efecto aún de las vacunas en la segunda ola. A pesar de nuevas variantes, en la tercera ola hemos mantenido la letalidad del 2. A ver, la quiero saludar a la asambleísta Azucena Fuertes, asambleísta por el departamento de Potosí. Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Les saluda Ángel Careaga. Buenos días, Radio Fides. Buenos días, Ángel. A través suyo a todo el país que escucha a esta hora de la mañana la radio. Informarles desde la ciudad de Potosí que hace instantes se ha instalado la audiencia de medidas cautelares en el caso de las ambulancias fantasmas. La instalación de la audiencia estaba prevista para las 10 de la mañana. Están presentes los imputados, entre ellos el gobernador del departamento de Potosí y también otros funcionarios públicos de la gobernación. Se han hecho presente también desde la Asamblea Departamental el abogado o asambleísta de Fuerza Minoritaria Jaime Flores, está la presidenta del Comité Cívico, la señora Roxana Gras. En la sala se ha permitido la concurrencia solo de los directamente implicados. Está afuera una gran cantidad de personas, entre ciudadanos que están haciendo seguimiento a este tema, autoridades y también funcionarios públicos de la gobernación. Lo que nos ha llamado la atención porque no conocemos la condición en la que ellos han hecho ausencia de su trabajo. Para acompañar, no sabemos si será para acompañar al gobernador, para seguir la audiencia, si pidieron el mediodía cuenta de vacación, o se están faltando o tienen licencia. Pero ese es el panorama a esta hora de la mañana. Asambleísta,
A ver, estamos hablando de un caso que debería indignarnos y preocuparnos a toda la población en Bolivia. A inicios de la gestión se anunció la compra de 41 ambulancias para los 41 municipios del departamento, pero estas ambulancias no estaban en norma, no estaban en regla. ¿Qué tono va a tener esta audiencia? ¿Cuál es la finalidad de esta audiencia? ¿Qué podría determinar lo que va a suceder ahora mismo allá en Potosí? Si este hecho de las ambulancias fantasmas hubiese sido cometido por un gobernador que no sea del MAS, seguramente ya estaría fuera del cargo y entre rejas, tomando en cuenta que se suscribió un contrato por 20.500.000 para la provisión de 41 ambulancias para el departamento de Potosí. Se firmó un acta de recepción definitiva que se subió al SICOES, que da cuenta que estas ambulancias estuvieran en Potosí desde el 31 de diciembre del año pasado, cuando ni siquiera están hasta hoy en territorio boliviano. Si eso añadimos que las ambulancias que han arribado hasta Iquique, donde está como comprador el nombre del gobernador de Potosí, tienen la condición de reacondicionadas y no nuevas, la situación se agrava. Más aún considerando que existen indicios de irregularidades identificados por la Contraloría General del Estado y también por la Procuraduría General del Estado, que hoy están en la audiencia. Entonces, todos estos elementos a un gobernador que no es del MAS, seguramente, te reitero, Ángel, lo alejaban del cargo y lo ponían tras las rejas. Pero en este caso hay una variable, que el gobernador de Potosí es del Movimiento al Socialismo. Entonces ha costado 8 meses llegar a la imputación y esta audiencia. No sabemos qué va a pasar, tomando en cuenta lo denostada que está la justicia en Bolivia. No sabemos hasta qué grado avanzará cuando el acusado es del Movimiento al Socialismo, ¿no? Porque hemos visto que la justicia se ha instrumentalizado en extremo para beneficiar al MAS. Entonces, ya la imputación confirma que se han identificado hechos irregulares desde la Fiscalía. Nosotros vamos a ver con atención qué es lo que vaya a suceder. Este hecho ha sido calificado como el mayor hecho de corrupción en la historia de la gobernación potosina. Asambleísta Fuertes, en todo caso, esto se quiso cubrir con una suerte de anuncio de declarar desierta la licitación, inculpar a otros funcionarios de otras instancias que no eran de la gobernación. Sin embargo, aparte del gobernador, ¿hay otras autoridades de la gobernación potosina implicadas en este caso que están siendo parte de esta investigación? Primero, Ángel, nunca se declaró desierta la licitación. Se concretó hasta la emisión de cheques. Una observación oportuna del Ministerio de Economía y Finanzas impidió que estos cheques se paguen. Entonces todo corrió hasta el final. Este proceso está concluido legalmente y en documentación. Por eso es que hoy existe la imputación. Hay otra cantidad de funcionarios ya de bajo rango que están siendo imputados en este aspecto. Pero lo agravante, y es lo que es necesario que la población conozca, es que la gobernación ha suscrito 4 contratos con la misma empresa, Estefa Logistics, cuyo representante legal ha sido detenido en La Paz por otra acusación, por lavado de dinero, no por el tema de las ambulancias. Los 4 contratos son: el más grande por 20.500.000, contrato fallido por el tema de las 41 ambulancias. Hay otro contrato fallido por una vagoneta, presumimos de lujo, porque el costo es casi de $100.000 para el despacho de la gobernación. Y hay otros 2 contratos que sí se han concretado para la adquisición de vehículos para seguridad ciudadana y la FELCB. Estas camionetas hoy están pues en los garajes de la unidad de mantenimiento policial en la ciudad de Potosí, sin que nadie explique al respecto. Entonces, si bien el caso de las 41 ambulancias es el más escandaloso, hay todavía otros 4 contratos que hacen con la gobernación con la misma empresa que usted bien sabe es Nobel, de reciente creación, con escaso capital, y fue directamente beneficiada con este proceso de adjudicación. Asambleísta Fuertes, es verdaderamente preocupante porque hoy estamos ante la audiencia por el caso de las 41 ambulancias. Esta vagoneta de lujo que está destinada al despacho de la gobernación y los otros casos que usted nos menciona, ¿van a tener este mismo tratamiento? ¿Se están iniciando los procesos? ¿Están ya iniciados? ¿En qué instancia estamos? Han sido ya iniciados y denunciados desde el Comité Cívico Potosinista de Potosí y esperemos que haya un tratamiento
ojalá imparcial desde la justicia en Bolivia y no un ala de protección, porque los implicados o el principal implicado, la principal autoridad es del MAS. Bien, asambleísta Fuertes, yo le quiero agradecer mucho este contacto. Seguramente la vamos a volver a convocar si es que la información así lo amerita, para que usted nos pueda dar estas versiones que nos ayudan mucho a equilibrar la información que compartimos todos los días acá en AM. Le dejo un abrazo, tenga buena semana, asambleísta. Igualmente, gracias. Anhelo que la justicia regrese a Bolivia y esta no sea instrumentalizada para la persecución política. Este caso es emblemático como un hecho de corrupción ratificado por la Contraloría y también por la Procuraduría General del Estado. Seguramente lo que en él suceda marcará un hito importante en la administración de justicia en Bolivia contra la corrupción. Buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, asambleísta. Estuvo con nosotros Azucena Fuertes. Ella es asambleísta por el departamento de Potosí. Cerramos las noticias en AM. Las noticias de media mañana. Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de esta nueva etapa de la denuncia ante la CIDH que ha realizado Zvonko Matković, denunciando una violación a sus derechos humanos. Cuando hablamos de la pausa, vamos a estar con su abogado. Espérenos, por favor. El 15 de abril de 2009, a eso de la 1 de la madrugada, explota una bomba en la puerta del domicilio del entonces cardenal Julio Terrazas. En marzo de 2010, es convocado por la Fiscalía de La Paz Zvonko Matković para que declare en torno a este tema, porque presumiblemente estaría implicado en este atentado. Desde esa fecha hasta ahora hay una sensación de que la justicia no ha sido de lo más correcta en sus actuaciones, y esto ha llevado a una demanda ante la CIDH por parte de la defensa de Zvonko Matković. A ver, quiero saludar al abogado Gary Prado, abogado del señor Matković. Señor Prado, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Les saluda Ángel Careaga. Muy buenos días, Ángel. Gracias por la cobertura, un saludo fraterno. Estamos aquí a sus órdenes. A ver, me he tomado el tiempo de leer el documento que llega por parte de la CIDH, donde se describe un poco todo lo que ha sucedido desde marzo de 2010. Pero para que podamos darle un poco de contexto, no sé si usted nos puede relatar de manera resumida qué es lo que ha ido sucediendo en este tiempo. Bueno, ocurre que se abre una investigación por el atentado a la Casa del Cardenal, como usted bien refería, y ese atentado es manipulado en su investigación porque, siendo que ocurrió en Santa Cruz y que al día siguiente la policía intervino ilegalmente en el Hotel Las Américas, ejecutó a 3 extranjeros, aprendió a otros 2 y se los llevó a La Paz, trajeron a un fiscal de La Paz para que investigue este caso. Eso es una vulneración de un principio constitucional y procesal legal que habla del juez natural, donde se realizan los hechos, donde se encuentran los probables autores, donde están los testigos, donde se colectan las pruebas. Tiene que haber un juez del lugar que sea quien lleve adelante el control jurisdiccional de la investigación. En este caso se consiguieron una jueza de La Paz y un fiscal de La Paz y los mandaron para hacerse cargo de la investigación de este proceso. Esa fue una primera vulneración que afectó a los primeros 2 detenidos, que fueron estos 2 europeos, y al poco tiempo a otros 2 ciudadanos bolivianos, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, a los que se los llevaron, y la imagen debe estar en la retina de los bolivianos, con los ojos envueltos en cinta masking, y los torturaron durante todo el viaje por tierra hasta La Paz para que confiesen delitos que no habían cometido. Bueno, ahí se abre la investigación de lo que se llamó el caso terrorismo. Al poco tiempo fue convocado, como bien decía usted, Zvonko Matković, hijo de un prominente empresario y dirigente político cruceño, para declarar en torno a su supuesta vinculación con el grupo terrorista al que le atribuían el atentado a la Casa del Cardenal. Zvonko hizo sus declaraciones, inclusive hizo una declaración ampliatoria, y lo sometieron a una detención preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, que se prolongó más o menos por 5 años en San Pedro. Luego fue trasladado a Palmasola, donde cumplió 8 años de detención preventiva, y luego, por un problema de salud, se logró finalmente una modificación de la medida cautelar
y cumplió otros 2 años más de detención preventiva en su domicilio. Y luego el Tribunal de Juicio decidió absolver a las personas encausadas porque no encontró elementos para llevar adelante una sentencia condenatoria, pero además porque el Ministerio de Gobierno se retiró como acusador particular y el Ministerio Público vio que no había condiciones de seguir con este proceso, porque entre otras cosas, el fiscal que investigó la causa y que formuló la acusación contra Zvonko Matković y otras 38 personas, fue hallado culpable en un proceso legal que se le abrió acá en Santa Cruz a denuncia de la familia de Matković y de la familia Melgar del Beni por haber cometido el delito de concusión. Dicho en palabras claras, extorsionaba a las familias de los investigados con el argumento de que él podía agravar o mejorar la situación de las personas que él estaba investigando. A la familia Matković le sacó más de $90.000, a la familia Melgar cerca de $8.000, y entonces eso se llegó a aprobar en juicio y se lo condenó a este fiscal a 12 años de cárcel. Muy bien. Es complicada la situación de Zvonko Matković y también de la familia, porque se describe, al menos en la documentación que presenta la CIDH, esta secuencia de año tras año y las solicitudes de la cesación de la detención preventiva y la argumentación por parte del Estado boliviano de que no se estaba terminando la fase de investigación, por lo que era verdaderamente imposible hacer o determinar esta cesación de la libertad, o de la detención preventiva, quiero decir. Cuéntenos un poco, por favor, señor Prado, ¿cuáles eran los argumentos que ustedes presentaban para la cesación de la detención preventiva y cuáles eran las respuestas que recibían por parte de la justicia boliviana? El primer argumento que se presenta es el del tiempo. La ley procesal penal vigente entonces establecía 24 meses de detención preventiva como tiempo máximo. Y ya Zvonko había sobrepasado eso. Y ahí viene una primera modificación con la ley Marcelo Quiroga de Código de Procedimiento Penal, extendiendo el tiempo de detención preventiva a 36 meses si no había acusación. Aquí no se había formulado la acusación todavía, de manera que justificaron legalmente una ampliación de la detención preventiva por más tiempo. Aunque la ley debía ser siempre favorable, y en este caso debía haber ultraactividad de la ley penal favorable, pero los jueces nunca lo consideraban. Cuando se cumplieron los 3 años, se volvió a solicitar la cesación de la detención y los argumentos siempre eran fútiles, siempre eran de poca profundidad con los que resolvía el tribunal. Obviamente la Fiscalía, obviamente el Ministerio de Gobierno, que eran la parte acusadora, llenaban de fundamentos, pero en la realidad quien tenía que tomar la decisión, que eran los jueces primero los jueces cautelares y después los jueces del Tribunal de Sentencia, prácticamente copiaban los argumentos de la acusación en sus resoluciones. O sea, ellos no tenían criterio propio, nunca resolvían de acuerdo a una valoración justa de lo que se le estaba pidiendo y de lo que se objetaba de parte de él. Simplemente copiaban literalmente lo que había sostenido la acusación. Eso era impresionante. Y así ocurrió durante unas 6 ocasiones en que se solicitó la cesación de la detención preventiva. Había un ensañamiento particular contra Zvonko Matković por ser hijo de quien es, por representar supuestamente en la lógica del gobierno a los croatas divisionistas, separatistas. Lo vinculaban a Zvonko con la guerra de Kosovo, que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en Bolivia, y hacía permanentemente este tipo de manipulación mediática. Entonces, obviamente, el 2015, cuando ya habían transcurrido 5 años de detención preventiva injustificada, ilegal, arbitraria, se presentó esta petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este hecho puntual, que era la violación al derecho a la libertad, porque el Estado tiene derecho a detener preventivamente a una persona mientras se investiga, pero cuando ocurre un plazo razonable, tiene la obligación también el Estado de modificar la medida por una que sea menos gravosa. Y en este caso era una domiciliaria o cualquier otra. Pero bueno, el 2015 se presentó esta solicitud y la misma ha sido complementada gracias al esfuerzo de una colega abogada que contactó a una escuela de juristas de una universidad francesa que analizó el contenido del expediente judicial
e hizo otras formulaciones más de otras violaciones a la Carta Interamericana de Derechos Humanos que se han cometido en la persona de Zvonko Matković. El haberlo presentado durante todos los años que duró la investigación y el juicio como integrante de una célula terrorista, como separatista, como responsable del atentado a la Casa del Cardenal, en publicaciones de periódico, en publicaciones exclusivas de libros y revistas y separatas que hacían el Ministerio de Comunicación, la Vicepresidencia del Estado. Abogado Prado. Todas esas vulneraciones han sido añadidas a la vulneración que se hizo con relación a su libertad de 8 o 10 años de detención. Abogado Prado, finalmente el 4 de febrero de 2020 el Tribunal de Sentencia Primero de la capital de Distrito de La Paz emite una sentencia absolutoria, la 01/2020. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que cambió así la posición de la justicia en Bolivia? Yo le voy a decir la verdad. Durante los 7 años que duró el juicio, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno no pudieron probar que las personas acusadas tuvieran vínculo con el atentado a la Casa del Cardenal. Se lo juzgaba por el delito de terrorismo, que era el atentado a la Casa del Cardenal, y se lo juzgaba por alzamiento armado contra la soberanía del Estado. Nunca hubo un alzamiento armado en Santa Cruz, entonces era un delito que no había ocurrido y sin embargo estaban siendo juzgados por ello. Entonces, los últimos 2 años y medio del proceso, aunque parezca increíble, era un proceso que se desarrollaba una semana sí, mañana y tarde, y una semana no. Venía el tribunal desde La Paz a juzgar a las personas acá en Santa Cruz. Pero los 2 años y medio últimos, en los que se produjo la prueba documental de la acusación, ¿sabe qué era lo que se hacía? Se leían extractos de números de celular, de sus números en la agenda de teléfono de Eduardo Rocha, que fue ejecutado en el Hotel Las Américas, y se leían quién lo llamó, o sea, quién usó ese número que estaba en la agenda, desde 3 meses antes del atentado hasta 3 meses después del operativo en el Hotel Las Américas. ¿Qué probaban con eso? Nunca entendimos qué pretendían probar, objetamos esa prueba, pero el tribunal siempre daba a favor de los acusadores. Y durante 2 años y medio nos pasamos escuchando a la secretaria del tribunal leer que el número tal, a tal hora, llamó al número tal con una llamada de tantos segundos, original tanto, y que esa llamada había costado tantos centavos o pesos bolivianos. ¿Sabe lo inútil de esas horas de juicio que se quemaron? No tenían argumento para decir que eso probaba algo, porque no se prueba que se habla, simplemente que hubo un contacto, puede ser hasta una llamada equivocada, pero bueno, ni se sabía de quiénes eran los números con los que tenía contacto, el número de teléfono del que se estaba leyendo su extracto. Entonces, ¿a qué jugaba el gobierno de Evo Morales y jugaba el Ministerio Público en ese juicio? A que la gente se canse, a que la gente se rinda y solicite irse a un proceso abreviado, como ocurrió con 7 ciudadanos que se fueron a un proceso abreviado admitiendo culpa que no tenían, pero ya para que acabe ese vía crucis, ese calvario judicial. Abogado Prado, sí. Abogado Prado, nada, por el tiempo de la entrevista quiero un poquito avanzar, y es que el Estado boliviano aduce que esta petición que ustedes han hecho ante la CIDH es inadmisible por la falta del agotamiento de recursos internos, y que ustedes todavía podrían presentar interponer algunas acciones penales contra quienes hubieran sido responsables de este atropello de los derechos del señor Matković. ¿Cuál es la posición que tiene usted en relación a esto, y en qué situación se encuentra hoy este caso después de este documento que ha presentado la CIDH? Bueno, no haber agotado los recursos jurisdiccionales internos es falso, porque Zvonko solicitaba a los jueces cautelares o al tribunal de sentencia la cesación de su detención, se le negaba, se apelaba, se le negaba, se iba a un recurso de acción de libertad o a un habeas corpus o un amparo constitucional, y también se le negaba. Entonces ahí se agotó la jurisdicción interna. No hay posibilidad de acudir a nadie más, y así se hizo en múltiples ocasiones que están reconocidas en el documento. Con relación a la vulneración al derecho a la dignidad, del que se lo mostraba a Zvonko permanentemente con su imagen como si fuera una persona ya responsable de la comisión de un delito, el tribunal de juicio, cuando se le reclamaba, porque ellos tenían la obligación de velar por los derechos constitucionales de las personas que estaban siendo investigadas o procesadas, el tribunal de juicio nos decía: eso no es responsabilidad nuestra,
acudan a la vía que corresponda. O sea, nunca le quisieron atender esas peticiones a las personas por la violación a su derecho a la dignidad y a la honra. Por el tema de que 10 años el Fonco no haya podido trabajar también está aprobado. Entonces, el gobierno se escuda hoy en que hay una sentencia absolutoria y eso que se denuncia ya no está ocurriendo, como si con ello se hubieran reparado los 10 años que se han perdido en este proceso injusto e ilegal. Entonces, obviamente, la comisión les dice al gobierno boliviano que estas peticiones se formularon cuando ocurrían las violaciones. Y el hecho de que hayan cesado no significa que no ocurrieron. Por lo tanto, hay materia para que esto se investigue de fondo. Y eso es lo que va a ocurrir. Me preguntaba usted, ¿en qué está esto? Bueno, a partir de que la comisión ha admitido, porque hay probabilidad de violación de los derechos humanos de Fonco en relación a lo que se ha denunciado, está iniciando una etapa que se llama de fondo, donde la defensa tendrá que probar cada uno de los elementos que ha denunciado y, en su caso, el gobierno descargarse. Luego de esta etapa de fondo van a intentar que haya una conciliación entre Matković y el Estado boliviano, que es improbable que exista, pero le digo no porque Matković no quiera, sino porque el Estado nunca reconoce que ha habido violaciones. Es más, en estos documentos actualmente, donde ya podrían ellos abreviar los pasos y decir sí, reconocemos que hubieron violaciones, sostienen que nunca las hubieron y que todo se hizo de acuerdo a ley. Y en ninguna parte de la Constitución o de la ley dice que alguien puede estar privado preventivamente de su libertad durante 10 años. Y eso ellos aducen que es legal. Entonces, obviamente no habrá conciliación. ¿Y en qué vamos a terminar? En un juicio en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será acusadora y la defensa de Fonco será coadyuvante contra el Estado boliviano por las violaciones a los derechos humanos de Fonco Matković en los capítulos que se han reseñado en la petición. Bien. Abogado Prado, de verdad le quiero agradecer estos minutos que ha compartido con el país. Es importante escuchar estos detalles. Seguramente vamos a tener en algún momento la voz del Estado boliviano en relación a este tema. Nos preocupa mucho el contexto en el que se ha llevado adelante esto, seguramente con dimensiones políticas preocupantes que no tienen que ver con el accionar de la justicia o que no tendrían que ver con el accionar de la justicia. Y bueno, esperemos que la CIDH, así como hemos respondido positivamente a otros tonos y a otros informes en los que se ha referido al Estado boliviano, pues desde luego desde acá, desde Bolivia, también nos sirva la CIDH esta vez para hacer este punto de equilibrio, de reflexión y finalmente de llegar a la verdad, que es lo que más se quiere. Le dejo un abrazo grande. ¿Le puedo agregar algo así muy breve? Dígame. Este es un mensaje para el gobierno boliviano de que la violación de los derechos humanos utilizando la justicia como una herramienta política tiene consecuencias. Y sería importante que el gobierno, el señor ministro de Justicia, el señor presidente del Estado, se den cuenta de que a la larga la responsabilidad les puede recaer y que no se debe utilizar el órgano judicial como un mecanismo de persecución política. Muchas gracias. Gracias, abogado Prado, de verdad. Tenga buena semana, tenga buen resto de jornada. ¿Nos vamos al corte? Sí. Enseguida retorna, antes de mediodía. Espérenos, por favor. Si hay una situación de vulnerabilidad, verdaderamente la población femenina es la que más sufre estos embates. Porque si ya vivimos en una sociedad que sistemáticamente maltrata a las mujeres y le genera violencia en demasiadas dimensiones e instancias, seguramente las personas que tienen situacionalidad de calle, las personas, mujeres que viven dentro de un contexto de violencia física, violencia sexual y adicciones, son realmente las más afectadas. Hoy, en Marraqueta o Cuñapé, pero con café, vamos a hablar con Remar Bolivia. Marraqueta o Cuñapé, pero con café. A ver, en el Marraqueta o Cuñapé, pero con café de este día, tenemos la visita de 3 personas. Quiero saludar a John Ugalde Ensulza. Es el presidente nacional de Remar Bolivia. John, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Le saluda Ángel Cariaga. Tenemos
¿Nos está escuchando? Muy Tenemos un buenos días, problemita con su Ángeles, un micrófono. gusto estar con todos ustedes, pero... Adelante, John, por favor. Buenos días, es un gusto estar con todos ustedes. Espero que el audio se escuche muy bien. Estamos con un pequeño delay, un retraso de audio, pero estoy seguro que vamos a poder llevar adelante la conversación. La puedo saludar también a Sharon Camacho y a Susana Huanca. Están por ahí, son internas de la Casa Dorcas. Hola, buenos días, yo soy Sharon. Hola, buenos días, yo soy Susana. A ver, voy a empezar con John. John, cuéntanos un poquito a toda la población, ¿cuál es el trabajo que hace Remar acá en Bolivia? Bueno, pues Remar lleva en Bolivia ya 25 años y es un trabajo, sobre todo trabajamos con adicciones, rehabilitación, alcohol, drogas, también maltrato, abuso sexual, ¿no? Y tenemos casas de madres con niños, matrimonios, hombres, ¿no? También tenemos comedores de niños, ¿no? Donde damos de comer a los niños de bajos recursos y donde les damos también soporte espiritual y también educativo. John, ¿por qué Remar decide trabajar con estas poblaciones de personas que normalmente nosotros como sociedad invisibilizamos y las políticas de Estado por algún motivo no les alcanzan, no alcanzan a verdaderamente trabajar con estas poblaciones? ¿Por qué es tan importante visibilizar estos contextos y acompañar algún proceso de reinserción o adaptación de esta población? Sí, como te decía, pues entonces Remar tiene este llamado claro, ¿no? De ayudar a las personas más vulnerables, ¿no? Y no solo no estamos hablando de una ayuda teórica, ¿no? Es una ayuda práctica, ¿no? El amor tiene que ser práctico, entonces el amor tiene que tener acción. Entonces Remar, desde un principio, desde que nació Remar, pues ha tenido el llamado de las personas más vulnerables, ¿no? Llámese drogadicción, alcoholismo o maltrato, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestras casas hogares donde les damos terapias ocupacionales, donde se les enseña oficio. Dos, son tareas también grupales, ¿no? Y también tareas espirituales, ¿no? Porque el ser humano es cuerpo, alma, espíritu, entonces una persona que está con adicciones es como una casa que está en el suelo, ¿no? Es una casa destruida que hay que reconstruirla. A ver, voy a conversar un poquito con Susana Huanca, que es interna de la Casa Hogar Dorcas. Susana, cuéntale un poquito a la gente que nos está escuchando ahora mismo en todo el país, ¿cuáles son esas historias de vida? ¿Cuáles son con qué historias, con qué cargas llegan estas personas a Remar y cómo se las acompaña? Bueno, la verdad es que yo he llegado a Remar hace más de 2 años y pues lo más importante, ¿no? Es el amor con el que te reciben las personas a Remar. Yo llegué pues por problemas de alcohol, también por abuso sexual y tantas cosas, ¿no? Porque ya llega un punto, una persona donde ya no puede más e incluso está en situación de calle y todo eso, ¿no? Y la verdad, pues mi familia ha sido la que me ha traído a Remar y desde ese entonces yo he tenido ese llamado también de poder ayudar a los demás, ¿no? Y eso es lo que hace Remar, eso es lo que hace ayudar al que lo necesita, ¿no? A los que están en la calle, a los que están en situación vulnerable. Muchos incluso han sido abandonados por sus familias y la verdad, para mí es un gusto, ¿no? Es algo que me apasiona hacer y desde ese entonces pues decidí quedarme. Gracias de verdad, Susana. A ver, voy a hablar con Sharon Camacho para que nos cuente un poco de esto, tejiendo nuevas oportunidades. El nombre puede ser muy bien armado, muy sugestivo, muy bonito, pero verdaderamente estamos ante este tejido de mejores oportunidades. ¿Y a qué se refieren estas oportunidades, querida Sharon? Bueno, buenos días. Esa frase que se puso se refiere somos muchas mujeres que venimos a este hogar, pues les brindamos esta ayuda de que ellas puedan aprender
a costurar, a cortar, todo lo que es en corte y confección, para que si un día ellas quisieran salir, de remar o quisieran hacer algo afuera, pues tienen ya algo para poder aprender, ¿no? No solamente es rehabilitarte del alcohol, de las drogas, sino también te enseñan a hacer cosas, ¿no? De las cuales tú puedas sobrevivir allá afuera, ¿no? Porque afuera, si no tienes un título de bachillerato, pues no consigues trabajo, ¿no? Y pues esto es una ayuda para esas mujeres que cuando salgan, pues puedan tener un trabajo, ¿no? Para que puedan tener por lo menos algo que comer cada día, ¿no? Y por eso. Gracias, Sharon. John, tengo que volver contigo a partir de esto último que nos ha dicho Sharon. Y es que verdaderamente pensamos que las poblaciones vulnerables a las cuales se están invisibilizándoles sus derechos, que están en situación de calle o que tienen alguna dimensión que está alejada de este ordenamiento que tiene la sociedad, se la reconforta con un plato de comida, con un poco de ropa o con una moneda que le puedes dejar a tu paso. Pero esto verdaderamente no resuelve un problema integral, complejo, donde una persona, y en este caso estas mujeres, necesitan verdaderamente sentir que la sociedad puede darles una nueva oportunidad, que la sociedad las puede reintegrar a una convivencia, a una interacción. Y creo que esto lo hace muy bien Remar, porque eso le entrega nuevas herramientas para que una persona pueda sentir nuevas oportunidades. Así es, ¿no? Remar es como un arca, ¿no? Donde mucha gente se puede refugiar, ¿no? Cuando tiene problemas, ¿no? Entonces, como bien decías, no solo es una ayuda teórica, sino es integral, ¿no? Es el cuerpo, el alma, el espíritu. Las jóvenes están aquí, ¿no? Entonces, se les da desde el colegio la ropa, la medicina, la casa, el calor, sobre todo, del hogar, ¿no? Que tanto necesitan, ¿no? Y sobre todo, como es una asociación cristiana, también hacemos nuestros estudios bíblicos y también tenemos un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde actuamos todos como un equipo para que esto salga adelante, ¿no? Bien, ahora John, cuéntanos un poquito acerca de estas herramientas, porque ya en alguna entrevista, en algún momento, me compartieron esta iniciativa de capacitar en corte y confección, pero además hacerlo de manera masiva, entregarles herramientas de trabajo, a lo mejor capitales de inicio para que empiecen su propio emprendimiento, y ahí es donde nosotros como sociedad también entramos como protagonistas, porque nosotros podemos hacernos parte de este proceso, no dejando solamente un dinerito, sino a lo mejor haciéndoles una solicitud de alguna producción para que de alguna manera ellas también empiecen a trabajar. Así es, ¿no? Hay un lema que tenemos, ¿no? Tu mejor ayuda es darnos trabajo, ¿no? Entonces nosotros queremos trabajar, obviamente, ¿no? No queremos vivir de la mendicidad, sino trabajar. Por eso hemos creado este microproyecto, ¿no? De corte y confección para que las mujeres que vengan a remar, incluso no tienen que ser de remar, sino fuera de remar, que tengan problemas, están viniendo, han sido capacitadas 8 meses en corte y confección y ahora ya estamos pues con una producción, ¿no? Cualquier pedido lo podemos realizar, ya tenemos un equipo de mujeres que ha aprendido a tejer, a cortar y pueden hacer cualquier pedido que lo podemos hacer, tanto veroles, chalecos o cualquier cosa, ¿no? Entonces, gracias a Dios y gracias a la capacitación que hemos hecho, tenemos 14 máquinas de corte y confección, desde la recta, la overlock, corte y confección, etcétera, donde si usted, no sé, tiene un restaurante, tiene un colegio o está escuchando en algún lado, nos puede hacer cualquier pedido. Y no solo que si cuando usted pide le van a hacer un trabajo bueno y de calidad, chicas hagan a vivir importante también. Bien, bien. John, la última pregunta contigo antes de que me despida de Susana y de Sharon es, cuéntanos, porque esto no se hace solamente con las buenas intenciones, hay instancias que apoyan, que acompañan. ¿Quiénes financian el trabajo de Remar? Cuéntame un poquito. Bueno, este proyecto en concreto, el de corte y confección, hicimos un proyecto y este proyecto lo llevamos a Holanda, las iglesias protestantes de Holanda, ¿no? Y nos visitaron, vieron la necesidad y entonces nos aceptaron el proyecto, ¿no? Un proyecto no es fácil hacer tampoco, como bien sabes,
de su tiempo, proyectistas. Es un trabajo arduo. Vinieron, nos visitaron, entonces nos financiaron parte del corte y confección, ¿no? Pero si usted quiere ayudarnos, puede ayudarnos de muchas maneras. Nos puede ayudar con víveres. Tenemos un lema también, no tire nada, nosotros recogemos todo de las casas. Si usted tiene ropa que no usa, muebles, nosotros lo recogemos a domicilio, lo restauramos también, ¿no? Y damos terapia ocupacional también a los varones. Los varones tenemos talleres también ocupacionales de carpintería, restauración de muebles. Y en este caso con las mujeres es corte y confección también, trabajo para salir. Bien, John, muchísimas gracias y felicidades de verdad. Instancias como las de Remar nos tienen que interpelar a nosotros como sociedad también, para que nos demos cuenta que no estamos solos ni vivimos en una burbuja, que hay otras realidades que también nosotros podemos acompañar y que a lo mejor entre todos podemos tener una sociedad más justa, más solidaria. Llámamela por favor a Sharon y a Susana, me quiero despedir de las dos en conjunto por un tema de tiempo. Sharon, Susana, les agradezco mucho este tiempo que han compartido con el país contándonos este proyecto genial que tienen en Remar Bolivia. Por favor, le voy a pedir a Sharon que nos dé el teléfono de referencia donde se tiene que comunicar la gente si es que quiere acompañar el trabajo de Remar y luego una despedida final de Susana. Por favor, adelante con ustedes. Bueno, los teléfonos es 705-31007. Bueno, ahí podrías llamar por si quieres donar algo, si quieres un trabajo igual de traslados y mudanzas, también ese celular puede ser. Sana, bueno, muchísimas gracias, de verdad, un mensaje final. 70 41 28 10, que es donde está la encargada, donde están ubicados el taller, que es en Mayasa, en la calle 5, número 55. Susana, Sharon, John, de verdad, gracias, gracias, gracias. El trabajo que hacen es estupendo. Una vez más, no tiene que ver solamente con agradecer el proyecto, la ayuda, tiene que ver muchísimo con agradecerles que nos hayan interpelado. Nosotros como sociedad tenemos que reflexionar y mucho en torno a cómo estamos llevando adelante nuestra convivencia y cómo entendemos el contexto que llevan adelante especialmente mujeres que sufren violencia sexual y que a lo mejor están atravesando alguna adicción. Les dejo un abrazo enorme, ha sido un enorme orgullo tenernos en Marraqueta o Cuñapé, pero con café. Un abrazo, que estén bien. Bien, cerramos el Marraqueta o Cuñapé, pero con café de la fecha. ¿Rejilla? Sí, vamos. Marraqueta o Cuñapé, pero con café. Cuando volvamos de la pausa vamos a tener una entrevista con Enrique Salazar, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Vamos a hablar acerca de este tema que empezó a circular como noticia el fin de semana en relación a la otorgación de una identificación tributaria, el NIT, a nombre de una persona específica que no es Amparo Carvajal, la actual presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Vamos a hablar de esto cuando volvamos de la pausa. Espérenos unos minutos, por favor. A ver, página 7 presentaba una nota con un título que puede ser verdaderamente preocupante y que vale la pena realmente conversarlo y verlo, porque el Servicio de Impuestos Nacionales desconoce a Carvajal y da el NIT de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia a un afín al MAS. Esto es lo que presenta como título, página 7 hace algunas horas. Quiero saludar a Edgar Salazar, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días, te saluda Ángel Careaga. Muy buenos días y agradecido siempre por la invitación. Lo primero que necesito que nos ayude a entender, Edgar, es en qué tono puede suceder un titular de este calibre. ¿Usted es afín al MAS? Bueno, estamos acostumbrados de la posición que siempre ha tergiversado Página 7, pero hay que señalarles a los que les hemos dado varias entrevistas. Hay que señalar que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha llevado un congreso
en el 19 de diciembre del 2021, donde han estado presentes todos nuestros representantes departamentales en la ciudad de La Paz, y es en esa fecha donde precisamente se me ha elegido como nuevo presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, situación que era de conocimiento de la señora Amparo Carvajal, de las organizaciones con las que ella trabaja, en el entendido de que es de conocimiento público. La realización de ese congreso ha sido abierto de manera pública, y obviamente creemos de que se pretende señalar de mala manera para hacernos quedar mal de que tenemos alguna vinculación con el movimiento al socialismo, cuando no tenemos ningún compromiso, nada firmado con el movimiento al socialismo, sino simplemente vamos a trabajar en los varios informes y tanto de la GIEI que existe con referencia a la vulneración de los derechos humanos en los sucesos negros del 2019. Ahora, Edgar, es inevitable, desde luego, consultar la posición de Amparo Carvajal, no solamente por la situación coyuntural que hoy representa, sino porque, desde luego, y por muchos años, ha sido esa imagen visible de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia. Ella dijo: grande fue mi sorpresa cuando me indicaron que mi persona ya no figuraba como representante legal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y hace una referencia a que no representas, tú o usted no representa a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Cuéntanos un poquito este tema, y principalmente, ¿estamos ante una Asamblea Permanente de Derechos Humanos paralela, digamos? Mire, hay que señalar que este congreso ha sido, el congreso del 19 de diciembre del 2021, ha sido firmado por los presidentes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Incluido tenía conocimiento de esta situación la señora Amparo Carvajal, a quien se le ha hecho la invitación para que participe de este congreso, porque ella ha cumplido su mandato el 2018. Es más, yo era su vicepresidente en su gestión. Hay que señalar de que jamás ha convocado una reunión de directorio, mucho menos de presidentes, durante todos estos años. Y en ese marco es que precisamente los presidentes han decidido convocar a este Congreso de Derechos Humanos. Y obviamente es ahí donde se nos ha elegido como nuevo presidente de la institución. Además, que queremos señalar de que este cambio de representación legal en impuestos nacionales no es de esta semana, no es de este mes, es desde inicios de gestión que se ha estado tramitando, se nos ha pedido bastante documentación, y en mayo hemos hecho ya el cambio de la representación legal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos ante impuestos nacionales. No es algo reciente que se lo haya hecho. Incluso hay que señalar que para la acción de cumplimiento que hemos presentado para que se elija al nuevo defensor o defensora del pueblo del país, lo hemos hecho acompañando con toda la documentación requerida ante la autoridad competente de la Sala Cuarta Constitucional de la Ciudad de La Paz para que sea viable nuestra acción de cumplimiento. Y en ese marco es que nos hemos nutrido de documentación, de la personería jurídica, del acta de elección y posesión, del cambio de impuestos nacionales en la representación legal, al igual que lo ha hecho ella en su momento. Ha hecho el cambio de la representación legal cuando fungía en esos momentos la señora Yolanda Herrera, y en las mismas condiciones hemos solicitado nosotros el cambio ante impuestos nacionales. Hay que señalar que no es de reciente este cambio de representación legal ante impuestos nacionales. Ayúdeme a entender un poco el contexto en el que ha sucedido esto, porque hacen un congreso ordinario donde finalmente usted es elegido como nuevo presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero en este mismo evento se determina la expulsión de Amparo Carvajal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Bueno, sí, efectivamente es el 19 de diciembre del 2021 donde se ha llevado el congreso en la ciudad de La Paz. Han sido los congresales los que han determinado expulsar a la señora Amparo Carvajal porque no ha reconocido jamás los hechos luctuosos, las muertes del 2019, y en ese sentido existen varios informes de organismos internacionales donde dicen todo lo contrario a lo que señala la señora Amparo Carvajal.
Es más, nuestros propios estatutos obligan a todos nuestros activistas, incluidos los presidentes, a denunciar las masacres y las violaciones a los derechos humanos, no importa quién estuviera en gobierno. Y eso es lo que no ha ocurrido con la señora Amparo Carvajal. Y nosotros hemos hecho conocer esta situación ante los organismos internacionales. Edgar, yo de verdad lo único que puedo aspirar es a que en algún momento bajen los ánimos, se asienten las aguas y pueda ser la Asamblea Permanente de Derechos Humanos esa instancia donde quienes abrazamos la posibilidad de una democracia plural, de una democracia amplia, nos podemos apoyar, que podemos recurrir. Hoy en Bolivia están desapareciendo de manera muy acelerada las instancias a las cuales se pueden recurrir para dialogar, para pactar, para llegar a puntos medios entre dos partes en conflicto. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha sido siempre una garante de nuestra democracia y de verdad esperamos y aspiramos a que así sea. Ojalá que, independientemente de las posiciones que en este momento puedan surgir en relación al grupo que acompaña Amparo Carvajal o el nuevo encargo que te ha dado este Congreso a ti, ojalá se pueda construir una Asamblea Permanente de Derechos Humanos plural y para todas y todos los bolivianos. Le dejo un abrazo, Edgar Salazar, de verdad, un abrazo grande, gracias por estos minutos que ha compartido con el país. Se ha ido la señal, lo prometemos, miren, está congelada, así que bueno, le mandamos un abrazo de verdad a Edgar Salazar. Continuamos en AM. Las rosetas de autorización para que algunas personas o todas las personas o quienes quieran puedan tener vidrios polarizados. A ver, vamos a entrar un poco en detalle, y es que ya finalmente luego de la presentación de ese decreto supremo, la reglamentación entra en vigencia en las siguientes horas. Quiero saludar a Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana. Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Les saluda Ángel Careaga. ¿Cómo está, Ángel? Muy buenos días, qué gusto poder compartir contigo. Lo he sorprendido, seguramente esperaba John, ¿no? No, una grata sorpresa, Ángel. Y bueno, por tu intermedio aprovechar para enviar un saludo a todo el pueblo boliviano. Muchas gracias, viceministro. A ver, la primera pregunta en facilito. ¿Cualquier persona del país podría solicitar una roseta y tener sus vidrios polarizados en su movilidad privada? No es así, Ángel. El decreto supremo número 4740 establece quiénes son las personas que pueden solicitar la autorización para transportarse en vehículos terrestres, ya sea de vidrios oscurecidos o polarizados. Y en su defecto, la reglamentación establece los vehículos de transporte público que pueden tener la autorización, pero solo en el caso de vidrios oscurecidos. En ningún caso los vehículos de transporte público pueden tener vidrios raibanizados o polarizados como se los conoce. La diferenciación, viceministro, es importantísima que la entienda la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia entre un auto polarizado y un auto con vidrios oscurecidos? Justamente, Ángel, es la definición que realiza el decreto supremo número 4740. El vidrio oscurecido es aquel que por sus características ya pierde ese estado incoloro del vidrio, ¿no? Es decir, los que ya llegan de fábrica, los últimos modelos, que has debido apreciar, y en su mayoría llegan con vidrios oscurecidos, los laterales traseros y el parabrisas trasero, y bueno, los de una alta gama, por así decirlos, vienen con vidrios oscurecidos ya a los laterales, ¿no? Mientras que los vidrios raibanizados o polarizados, como se conoce comúnmente en nuestra jerga, son a los que se adhiere el Ray-Ban o una lámina, la cual hace que pierda ese estado incoloro y además impide el ingreso de luz, ¿no? Ahora, en el caso, como bien te mencionaba, en el caso del transporte público, considerando que en la reglamentación hemos tenido reuniones con los distintos sectores, se permite un registro, el cual es una roseta distinta, Ángel, la que va a tener el del transporte público y el del transporte privado. Además, también el costo es menor. Hablamos que en el caso del transporte público el costo es de 100 bolivianos, ¿no? Y se les da un registro por única vez, en solo caso en vidrios oscurecidos, ¿no? Y tiene que renovar cada 2 años, porque lo importante es que nosotros tengamos una base de datos actualizada. En el caso del transporte privado, se establecen cuáles son las categorías en las cuales se pueden solicitar la autorización, ¿no? Es una roseta que tiene un costo de 200 bolivianos,
y ahí justamente, como tú puedes apreciar en pantallas, están las ambulancias, los vehículos particulares de autoridades y exautoridades, los vehículos con vidrios oscurecidos, que obviamente también que vienen de fábrica, tienen que presentar una serie de documentos, y además también se establecen los permisos por orden judicial emitido por la instancia competente, considerando de que la víctima o la persona ha sido víctima de violencia y por motivos de salud, ¿no? El cual debe ser emitido por la gestora de salud correspondiente o el establecimiento de salud público. De ninguna manera se permite solo el certificado médico del especialista, sino tiene que estar refrendado por el director del establecimiento público de salud o en su defecto por su caja correspondiente. Viceministro, esto es importante que lo vayamos separando. Entonces, hasta aquí, simplemente para recapitular, vehículos del transporte público que hayan venido de fábrica con los vidrios oscurecidos, que no tengan el sticker que raibaniza, para decirlo en términos populares, el vehículo, tienen que presentar esta documentación, tienen que seguramente pasar por una verificación, y solamente en estos casos el transporte público podrá tener el vehículo con vidrios oscurecidos durante 2 gestiones y tendrá que renovar este permiso. Y luego, todo el resto del autotransporte tiene que presentar cierta documentación. Si es una ambulancia, si es un vehículo de una autoridad o de una exautoridad, tiene que hacer un trámite, pero digamos yo, que soy una persona común, que tiene un vehículo de alta gama, que mis vidrios han venido polarizados, oscurecidos, de fábrica, ¿tengo que también hacer ese trámite para que me brinden una roseta? Bueno, primero vamos a empezar por la última pregunta que planteas, Ángel. Justamente si tu vehículo es de alta gama, con vidrios oscurecidos de fábrica, tienes que tramitar el registro, la autorización correspondiente ante el Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Señalar que tenemos una página habilitada para el efecto, porque el trámite es digital, ¿no? Solo en la verificación se la hace física, así como también la presentación de los documentos originales. En tu caso, como es un vidrio oscurecido de fábrica y es particular, tienes que entrar a la página www.estadodigital.mingobierno.gov.bo. A partir de eso se te van a pedir los documentos correspondientes, como tu título de propiedad del vehículo, tus certificados de antecedentes, tanto de la FLN como de la FLCC, y que obviamente también llenes el formulario correspondiente. Una vez que has llenado, el mismo sistema te va a señalar la fecha en la cual tú debes aproximarte por oficinas del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Tenemos habilitados puntos en las 9 capitales del departamento, y llevas tu documentación original. Una vez que presentas, igual se hace la verificación de tu vehículo para constatar de que sea oscurecido de fábrica, porque hay también una diferenciación y es importante que esto lo va a hacer va a ser un trabajo conjunto entre personal del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y de la Policía Boliviana, ¿no? A partir de eso se hace la verificación y bueno, en el transcurso de 5 o 10 minutos se te va a hacer la entrega de tu roseta correspondiente. Eso en el caso de los privados. En el caso de los públicos, Ángel, de igual manera tienen que hacer el registro correspondiente mediante la página. De igual forma se va a hacer la verificación y el costo de la roseta, estamos hablando de una diferencia. El privado 200 bolivianos, el público 100 bolivianos. El privado debe renovar cada 2 años y de igual manera pagar ese costo, mientras que el público paga un costo por única vez de 100 bolivianos y cuando haga la renovación, esta ya no tiene costo alguno. Viceministro, los oyentes nos están empezando a escribir en nuestras redes sociales y me dicen que la página está con fallas, que en este momento no se puede ingresar y que un poco la respuesta que han encontrado haciendo las indagaciones es que en unos días se va a resolver este problema, pero esto ya va a entrar en vigencia. Y lo segundo que nos dice algún seguidor del programa es que sí, evidentemente cuesta 200 bolivianos hacer el trámite, pero luego cuesta otros 200 bolivianos la roseta. Estaríamos hablando de que tenemos que pagar 400 bolivianos, tienen que pagar 400 bolivianos quienes quieran tener la roseta de autorización para vidrios polarizados. En el caso del transporte privado, Ángel, sí existen otros costos colaterales de lo que significa el proceso para la obtención de la roseta, ya que, tomando nuevamente tu ejemplo, en tu caso de vidrio oscurecido de fábrica privado, tienes que presentar tus certificados de antecedentes policiales, es decir, el de la FLN, el de la FLCC y el de tránsito.
Los tres aproximadamente tienen un costo de 210 bolivianos y como ustedes bien saben, este trámite de igual manera ya solo hace vía online, ya no hay necesidad incluso ni siquiera de ir al banco para poder realizar el pago, automáticamente ya te llega a tu correo electrónico o a tu celular vía mensaje de WhatsApp. Y a partir de esto, claro, el costo de la roseta es de 200 bolivianos. Estaríamos hablando de que más o menos tiene un costo aproximado, todo este trámite de unos 410 bolivianos. No, eso es, pero como te digo, solo se tramita cada 2 años en el caso de los privados. En lo que concierne a la página, Ángel, justamente ahorita a partir de la entrevista que estamos realizando, bueno, también aquí tengo al personal que está escuchando, están ingresando, verificando la página para que no se presenten estos problemas, ¿no? El momento que las personas puedan entrar a sus consultas o ya realizar sus registros correspondientes. Bien, viceministro, la otra pregunta que mucha gente se hace es que antes del decreto que anulaba cualquier utilización de vidrios polarizados que se realizó durante el gobierno de la señora Áñez, había una normativa que prohibía los vidrios polarizados, pero había una suerte como, entre comillas, de trampita, porque yo mantenía mis vidrios delanteros completamente claros y solamente polarizaba el vidrio trasero o las lunetas de los costados, pero de la parte de atrás, dejando abiertamente y claros mis vidrios adelante. ¿Esto se puede hacer o ni siquiera la polarización de la luneta trasera? Cualquier polarización hay que pedir la autorización al Ministerio de Seguridad Ciudadana. Los polarizados, si es que no estás, Ángel, alcanzado por el decreto en estas categorías que justamente señalábamos al principio, entre ambulancias, autoridades, orden judicial y demás, de ninguna manera se permite, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de que tus vidrios oscurecidos laterales traseros vengan con esta característica, sabemos que también existe población que aprovecha para los laterales delanteros también hacerlos raybanizar, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como tú bien mencionas, ya a partir de la experiencia justamente, primero se manejan 2 rosetas diferenciadas, lo que es el transporte público y el transporte privado. Tienen diferente color, ¿no? Eso es importante señalar. Y lo segundo, aparte de las medidas de seguridad que hemos establecido para la roseta, como el microtexto, los números correlativos de serie, los hologramas personalizados, también va a tener un código QR. Este código QR, Ángel, el momento que el efectivo policial haga el operativo, le va a señalar qué tipo de vehículo es, ¿no? Y además también cuáles son las características del mismo para que justamente pueda hacer el control. En mi caso, Ángel, yo tengo igual un vehículo que viene con los vidrios oscurecidos traseros posteriores, ¿no? Viene con vidrios oscurecidos, los delanteros no así. En ese caso, los delanteros tienen que ser incoloros, solo los de atrás oscurecidos, y justamente para esa es la revisión que se realiza, y luego en mi roseta estos datos también van a estar consignados para que los efectivos policiales hagan el control correspondiente. Bien, viceministro, la última pregunta. ¿Cuándo empiezan los controles? ¿Desde qué fecha y a qué hora los vehículos que por algún motivo han raybanizado o han polarizado sus vidrios ya tienen que empezar a retirarlos porque si no se van a meter en un lío? ¿Cuál es la multa? Además, ¿cuáles son las penalidades si es que eres sorprendido con tu vehículo con vidrios raybanizados? Es muy buena tu pregunta, Ángel, porque justamente el día de hoy un medio de comunicación escrito menciona que en algunas zonas de la ciudad de La Paz estaría realizando algunos actos de corrupción por parte de algunos miembros de la policía boliviana, ¿no? La cual igual estamos verificando esa noticia. Sin embargo, es importante aclarar nuevamente a la población, el decreto supremo 4740 establece que son 30 días para la elaboración de la reglamentación, es decir, hasta el 15 de julio ya contamos con lo que es la resolución ministerial que reglamenta el decreto supremo, ¿no? A partir de del 15 de julio se establecen 90 días, es decir, hasta el 15 de octubre, que es el plazo para que las personas regularicen su situación, ya sea soliciten la autorización o hagan su registro correspondiente o en su defecto, si no están alcanzados por el decreto supremo, realicen el retiro de las láminas o de su Ray-Ban de sus vehículos, ya que a partir del 15 de octubre la policía sí en los operativos que realizan ya van a emitir las multas correspondientes. Durante este tiempo, Ángel, si a ti te paran con tu vehículo con vidrios polarizados, estamos en una etapa de socialización donde el efectivo policial tendrá que recomendarte y decirte vaya a regularizar su situación
tiene hasta el 15 de octubre o en su defecto procede al retiro de las láminas. Mientras dure este plazo, Ángel, no se puede realizar no se puede emitir ninguna multa ni ninguna infracción, y es importante que la población esté también alerta. Tenemos los canales a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, no solo la página del Revipol, sino también las páginas en redes sociales, para que ante cualquier caso que se presente alguna de estas anomalías, pues puedan hacer la denuncia correspondiente. Viceministro, esto último que ha dicho es de vital importancia para estar informados. Y es que hasta el 15 de octubre tenemos este tiempo para socializar, hacer mi trámite, terminar de regularizar mi solicitud de la roseta para vidrios oscurecidos o polarizados, y después del 15 de octubre recién empezarán las batidas. Como usted bien decía, hay denuncias en relación a estas batidas que hay los fines de semana o cualquier noche para verificar la presencia de licencia de conducir, que aprovechan ya los policías como para complicar un poco a las personas, y en algunos casos hasta han habido denuncias de extorsión. Así es, Ángel, es importante aclarar a la población, es precisamente lo que mencionas. Hasta el 15 de octubre no se puede realizar ninguna multa, infracción, sí recomendaciones para que pueda regularizar su situación, y a partir del 15 de octubre recién se emiten las multas y las infracciones correspondientes. Viceministro, gracias. Hasta aquí vamos a cerrar este tema de las rosetas para los vidrios oscurecidos o polarizados. No lo puedo dejar ir sin preguntarle en torno a cuál es la evaluación que tienen desde su cartera de Estado en relación a las marchas de protesta y todo lo que ha ido sucediendo en las cercanías de Adepcoca y del mercado paralelo. Los vecinos se encuentran verdaderamente inquietos, se sienten realmente afectados. Hay personas, adultos mayores, que no pueden salir de sus casas. Es complicada la situación en esta zona de la ciudad de La Paz. Sí, Ángel, es importante mencionar que a partir del Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Régimen Interior y Policía se están tomando los recaudos como correspondientes. Manifestar y reiterar que como gobierno de diálogo, que somos un gobierno formal y disciplinado, se han intentado realizar distintas convocatorias y conformar esas mesas de diálogo que permitan justamente resolver el conflicto que se está suscitando en esta asociación privada que es Adepcoca. Este fin de semana justamente varios medios de comunicación reproducían que el origen no es actual, sino data de aproximadamente 5 años, es decir, desde 2017. Sin embargo, como gobierno nacional, no solo tenemos que velar y tomar una posición neutral, de no parcializarnos por ninguna de las dos partes, sino más bien encontrar puntos en común, tender estos puentes que nos permitan justamente encontrar las vías del diálogo, y mientras eso ocurra, pues la policía va a estar velando por la seguridad de la población. Y también el hermano ministro ha instruido que se tengan reuniones con la policía y se tomen los recaudos correspondientes para que la población que vive por cercanías o zonas aledañas a lo que es la zona de Villa del Carmen y Villa Fátima, pues se puedan asumir medidas a fin de precautelar también su seguridad, así como también el patrimonio con el que cuenta. Viceministro, ha sido usted muy amable y muy amplio para todas las consultas que le hemos realizado. Le dejo un abrazo, tenga buena semana y nada, ya está. La gente tiene que empezar a normar, a hacer su trámite si es que así lo desea, o a retirar sus vidrios polarizados. Gracias, viceministro, que tenga buena jornada y buena semana una vez más. Ángel, a ti más bien las gracias por el espacio nuevamente. Un gusto compartir contigo, y bueno, cuando gusten estamos siempre prestos a absolver todas las dudas e inquietudes. Feliz semana. Gracias, viceministro. Ha estado con nosotros Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana. Nos vamos a ir a un corte, pero cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar con la gerencia ejecutiva de EVA, de la empresa boliviana de alimentos y derivados. Y es que el Trópico de Cochabamba ya tiene su primer supermercado. Detalles cuando volvamos de la pausa. Espérenos, por favor. Esta semana, en reemplazo de John Arandia, los acompaño acá en AM. A ver, el Trópico de Cochabamba. Un torneo de fútbol internacional, tienen parques temáticos, empiezan a hablarse de las mejores discotecas en este lugar, y ahora un supermercado, el primer supermercado en el Trópico de Cochabamba. A ver, los saludo a Javier Freire, gerente ejecutivo de la empresa boliviana de alimentos y derivados. EVA, ingeniero Freire, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días, le saluda Ángel Careaga.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es un placer estar aquí para informar lo que hemos ido trabajando en este tiempo y sobre todo por lo que acabas de mencionar, de que ya contamos con un primer supermercado en el trópico de Cochabamba, ubicado en el municipio de Chinaota. A ver, hay ciudades que quisieran tener las condiciones que tiene hoy el trópico de Cochabamba y esto de alguna manera, nada, nos habla de esta aspiración que todas las bolivianas y bolivianos tenemos. Un desarrollo que nos implique servicios, que nos implique esta dimensión de atención que también requiere la población. ¿Cuánta población tiene el trópico de Cochabamba, gerente, sabe? Sí, bueno, solamente hablando de Chimoré, Chinaota, Puerto Villarruel, digamos, lugares tan cercanos, hablamos de unas 120,000 habitantes, ¿no? Entonces, hablamos de mucha más gente todavía que se encuentra ahí. Sin embargo, es importante decir que en el marco de lo que es la política de nuestro Estado, nosotros no solamente tenemos que tener presencia en ciudades capitales, en lugares donde podemos comercializar los productos hechos en Bolivia o de las empresas públicas, sino también llegar con todos estos productos y dar oportunidades para que puedan tener lugares de venta y comercialización de productos producidos en la misma región. Y es así que en ese marco hemos hecho este aporte, ¿no?, al trópico de Cochabamba para que cuenten con este primer supermercado. A ver, señor Freire, un poco acompañando esto de que realmente los pequeños y los medianos productores necesitan contar con mercados que demandan realmente esta ingeniería que no siempre tienen por lo corto de sus inversiones. EVA se convierte en esa suerte de puente que les permite a pequeños y medianos productores conseguir mercados, y en este caso los supermercados de EVA son el lugar ideal porque ahí encontramos varios de estos productos. Hábleme de esto, ¿cómo se hace esta ingeniería de vincular a pequeños y medianos productores y brindarles todas las herramientas para que puedan ingresar a mercados formales como es un supermercado, por ejemplo, en este caso? Claro que sí. Bueno, primero comenzar de que esta iniciativa es un trabajo conjunto, ¿no?, de que ha sido liderizado o que es liderizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y que es una alianza que hemos suscrito entre EMAPA, la empresa de apoyo a la producción de alimentos, y la empresa boliviana de alimentos de EVA. Entonces, en este supermercado, lo que nosotros hacemos es acercarnos a los pequeños, medianos productores, ofreciéndoles requisitos fáciles de poder acceder y poder comercializar sus productos al mejor precio posible. Ahora, es importante decir que no todos tienen las capacidades para poder lograr contar con ciertas certificaciones, registros que son necesarios para poder comercializar sus productos, o que también implica gastar mayor cantidad de recursos para la logística, transporte y poder llegar a diferentes mercados. Es por eso que nosotros, y vuelvo a repetir, en alianza con EMAPA, que tiene mucho más experiencia en el tema de los supermercados, se trabaja directamente con el pequeño, mediano productor para que pueda cumplir estos requisitos, podamos nosotros consolidar el transporte, carga y demás, y poder ir transportando el productos a precios más accesibles, y que justamente no solamente beneficiemos al productor, sino también que lleguemos al hogar del boliviano o la boliviana con el precio más justo posible y que sea competitivo en el mercado con productos similares, y siempre valorizando lo que es la producción nacional y dando un mayor apoyo al pequeño productor, al que emprende y confía en su país y que está a la espera de que el boliviano también valore ese esfuerzo, ese trabajo, ¿no? También un tema de conciencia y lucha contra el contrabando. En este espíritu que tenemos los bolivianos y las bolivianas de emprender, de verdaderamente trabajar en el día a día, muchas veces el formalizarnos se vuelve como esa distancia entre poder emprender, hacer mi empresa y seguir trabajando, porque de alguna manera le tenemos miedo a los impuestos, le tenemos miedo a SENASAC. Ustedes colaboran, guían, le brindan asistencia a estos pequeños y medianos productores para que no le tengan miedo a esto, que no tengan miedo que el SENASAC no les emita su licencia, que a lo mejor Impuestos Nacionales luego les quite todas sus ganancias. ¿Cómo van acompañando y guiando el trabajo de los productores para luego que estos puedan dejar sus productos en supermercados como los de EVA?
Claro que sí, o sea, en una primera instancia se saca convocatoria, se hace anuncios, en este caso tenemos como ejemplo al Trópico, nos hemos ido reuniendo con los diferentes emprendedores, ¿no? Personas que ya producen sus productos y justamente para evaluar cuáles son las condiciones de cómo pueden llegar al mercado, cuál es el diagnóstico, cuál es la situación real hoy en día y cómo realmente deben cumplir con esos requisitos. Entonces nosotros tenemos, sí, tanto en el área comercial como en el área productiva, mucha experiencia en este tema y los vamos guiando y asesorando y además poniendo en contacto directo con aquellas entidades que forman parte, como bien decía, sobre todo del SENASAC, para que puedan ellos cumplir esos requisitos que son los exigibles en una primera instancia y que hay que mantenerlos en el tiempo para asegurar que el producto llegue en buenas condiciones a los bolivianos y bolivianas. Es un trabajo que solamente el Estado lo puede hacer en un marco de responsabilidad, apoyar al productor, ya sea primario, al que le da un valor agregado y que hoy en día tiene acceso a esos supermercados como el que es el primer supermercado en Chinaota, con un esfuerzo de EVA y EMAPA. Sin embargo, es un primer paso, ¿no? Algunos ya han cumplido con esos requisitos, también estamos llegando con productos que no solamente son producidos en la región como tal, sino algunos productos que se producen en otras regiones del país, pero que no hay una facilidad de acceso y que puedan llegar digamos en este caso al Trópico de Cochabamba. Entonces el esfuerzo no solamente es apoyar a la producción local, que lo estamos haciendo con mayor énfasis, también apoyar que se puedan tener mayores puntos de venta a los productos de las empresas públicas como segunda etapa, y tercero, también poder llegar con otros productos que antes no se podía llegar, ¿no? A productos del resto del país. Bien. Ingeniero Freire, de verdad ha sido un gusto enorme tenerlo acá. Es una buena noticia, un nuevo supermercado de EVA, esta vez en el Trópico de Cochabamba. Vamos a seguir detrás de este trabajo que están realizando. Seguramente se vienen más supermercados en el resto del país. Le dejo un abrazo, tenga buena semana. De verdad, muchísimas gracias, ingeniero Freire. Ha estado con nosotros el gerente ejecutivo de EVA, el ingeniero Javier Freire, hablándonos de esto, de la importancia de acompañar a pequeños y medianos productores. Hasta aquí la presente emisión de Antes de Mediodía. Ha sido un gusto enorme. Mañana nos volvemos a encontrar, primero en la tertulia con Mario Espinosa y luego con el desarrollo de esta maravillosa agenda que prepara la producción de AM. Ya viene la hora del país para que ustedes sean los mejores informados. Chao.